Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy vamos con un vídeo con una pregunta de oposición sobre test estadísticos, paramétricos y no paramétricos. Repasaremos el coeficiente de correlación de Pearson, la t-de-student y la chi-cuadrado. El vídeo de hoy es un vídeo súper completo. Vamos a ir poniendo también muchos ejemplos de preguntas de oposición y de EIR. Y te voy a ir dando palabras clave sobre cada uno de los test estadísticos. Suscríbete y no te pierdas ningún vídeo. En este caso repasamos preguntas que han caído en OPE y en el EIR, te doy reglas mnemotécnicas y técnicas de tipo test. Subo nuevo vídeo todas las semanas. ¡Comenzamos! ¿Qué test estadístico se utiliza para comparar dos medias? Subrayamos las palabras clave, test estadístico, comparar medias. Y vamos a ver las opciones: regresión no lineal, prueba de chi-cuadrado, prueba de t-de-student o regresión polinomial. Los test estadísticos se pueden dividir en paramétricos y no paramétricos. Los paramétricos son aquellos en los que son los test estadísticos buenos, los de marca, que los podemos utilizar cuando la muestra n, la muestra significa muestra, cuando la muestra es mayor de 30 individuos o es menor de 30 individuos, pero se comportan como una campana de Gauss. A la hora de representarlo se dibuja como una campana de Gauss. O los test no paramétricos, que serían los de marca blanca. Están bien, pero a lo mejor no nos dan toda la información que podemos obtener con los test paramétricos. ¿Y estos cuándo los podemos usar? Cuando nuestra muestra sea menor de 30 individuos o tengamos grupos y en los que uno de esos grupos la muestra sea menor de 10. Esto mucho ojo, porque a veces preguntan estas características. Y ahora vamos a ir dividiendo los test en paramétricos y no paramétricos según las variables. Cuando tenemos dos variables cuantitativas, usamos el coeficiente de correlación de Pearson. Al final del vídeo te voy a dejar otro vídeo, por si acaso no lo has visto, de una pregunta comentada de OPE sobre el coeficiente de correlación de Pearson. Ahora vamos a ver una pincelada para hacer este vídeo súper completo. El coeficiente de correlación de Pearson cuantifica el grado de asociación entre dos variables. Mide la fuerza de asociación que tienen. Dibujamos un gráfico de dispersión y vamos poniendo los valores que toman las variables. Si podemos realizar una línea, ya sea ascendente o descendente, pues va a ser lo ideal. Cuanto más recta, mejor, porque va a tener más fuerza de asociación. El coeficiente de correlación de Pearson mide la fuerza de asociación. Cuando la línea recta que se dibuja es ascendente, decimos que hay una asociación directa, y el coeficiente de correlación de Pearson, que se representa con la letra R, lo ideal es que sea 1 o lo más próximo a 1, y es ascendente porque aumentan las dos variables. Cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Por ejemplo, cuanto más aumenta el peso, más van a ir aumentando los valores de las cifras de la tensión arterial. Y descendente, decimos que hay asociación indirecta cuando se dibuja la recta descendente, y el coeficiente de correlación de Pearson va a ser -1. -1 sería lo ideal, o todo lo más que se pueda aproximar a -1. El que sea -1 no tiene ninguna connotación negativa, simplemente quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra disminuye, que van al contrario. Esto me suena que también ha caído en preguntas de oposición. Cuando una variable aumenta, la otra va al contrario, la otra disminuye. Eso quiere decir que hay una asociación indirecta. Por ejemplo, cuanto más aumenta el tiempo, cuanto más va pasando el tiempo, los niveles de alcohol en sangre van disminuyendo. Hay una asociación indirecta. Si todos los valores que toman las variables se alinean formando una línea recta, vamos a poder predecir dónde estarán los otros valores. Pero, mucho ojo, que esto lo preguntan para pillar. ¿Con el coeficiente de correlación predecimos? No. Predecimos con la ecuación de regresión. Si la ecuación da una línea recta, hablaremos de ecuación de regresión lineal. Pero que sepamos que, aunque es la que más preguntan y la que más solemos manejar siempre, que no es la única, que hay otros tipos de ecuaciones de regresión, que no son lineales, pueden ser una parábola, exponencial, potencial. Entonces, hasta aquí con esto ya nos permite descartar las opciones A y D. Mucho ojo con esto, predecimos con la ecuación de regresión, no con el coeficiente de correlación de Pearson. Y vamos a seguir con la tabla que estábamos haciendo.
el coeficiente de correlación de Pearson lo usábamos como test paramétrico y cuando no podamos usar un test paramétrico, la marca blanca, ¿cuál va a ser? El coeficiente Rho de Spearman. Suscríbete, no te pierdas ningún vídeo, que luego estos son preguntas netas. Y ahora vamos con las dos opciones que nos quedan, la chi cuadrado y la t de student. Cuando tenemos dos variables cualitativas, en los test paramétricos usamos la chi cuadrado. La chi cuadrado o comparación de proporciones, que lo que compara es la homogeneidad en la distribución de dos variables cualitativas. Vamos a ver unos ejemplos ahora mismo de esto, vamos a ver unas preguntas. Se desea comparar el porcentaje de adolescentes que consumen droga en dos comunidades diferentes. ¿Cuál de las siguientes pruebas estadísticas es adecuada para realizar esta comparación? Subrayamos las palabras clave comparar porcentaje porque hemos dicho que es chi cuadrado o comparación de proporciones. Entonces, cada vez que veamos comparar porcentajes o comparación de proporciones, se nos tiene que encender la luz de chi cuadrado. Respuesta correcta, chi cuadrado. Y vamos a ver otra en la que vemos eso, lo que os contaba antes, el contraste de homogeneidad. Un contraste de homogeneidad es una función monótona creciente, una aplicación de la distribución chi cuadrado para ver si varias muestras proceden de la misma población, una población de la chi cuadrado para ver el contraste de la varianza o una aplicación de la distribución t de student para ver el contraste de la varianza. Subrayamos el contraste de homogeneidad y respuesta correcta B. Una aplicación de la distribución chi cuadrado para ver si varias muestras proceden de la misma población. La chi cuadrado era la que usábamos como paramétrica, pero aparte también se puede usar como no paramétrica, la chi cuadrado, cuando tenemos dos variables cualitativas distintas. Y como test no paramétrico, aparte de la chi cuadrado, podemos usar el test de McNemar. El test de McNemar se utiliza para datos apareados. ¿Qué quiere decir apareados? Que estén relacionados. Por ejemplo, podemos medir algo en un grupo y lo medimos en ese mismo grupo, teniendo solo un grupo, antes y después. Vuelvo a hacer la comparación respecto a ese mismo grupo. Por ejemplo, tengo un grupo y realizo unas observaciones, unas mediciones antes y después de una intervención. Por ejemplo, valoramos el estado de la piel de unas manchas antes y después de aplicar una crema. Y podemos utilizar el test de Fisher cuando la muestra es muy pequeña, es muy reducida. Cuando tenemos una muestra reducida, usamos el test de Fisher. Cuando tenemos una variable cualitativa y otra cuantitativa, pues aquí la cosa se pone interesante. Tenemos varias opciones. Si tenemos una variable cualitativa que tenga dos categorías independientes, por ejemplo, el nivel de colesterol en un grupo A, que es una muestra de pacientes diabéticos, y en un grupo B, que es una muestra de pacientes no diabéticos. Nuestra variable cualitativa dicotómica con esos dos grupos, diabéticos y no diabéticos. Entonces, en ese caso usamos la t de student para comparar la igualdad de dos muestras independientes. Si no pudiésemos usar la t de student, usaríamos como test no paramétrico la U de Mann-Whitney para dos muestras independientes. Pero ¿y si en el ejemplo anterior del colesterol no tenemos dos grupos? ¿Tenemos solo un grupo? Pues podemos hacer igual que hacíamos en la prueba de McNemar con datos apareados, con los datos relacionados. Podemos tener solo un grupo de pacientes y ver el colesterol, pero sacando dos medias muestrales en ese mismo grupo, sacando la media muestral antes de tomar, por ejemplo, el medicamento y después de haber tomado el medicamento. Tendríamos dos medias muestrales del grupo antes de tomar el medicamento y del grupo después del medicamento y compararíamos esas dos medias muestrales. Aquí los datos los tendríamos apareados o relacionados. Y la prueba no paramétrica que usaríamos con los datos relacionados sería la prueba de Wilcoxon. De esto generalmente preguntan los nombres de todas las pruebas para que sepamos si son paramétricas, no paramétricas o qué tipo de variables son las que manejan. Y ahora vamos a terminar de completar un poco más la tabla
con otros ejemplos de preguntas. Esto que acabábamos de ver era cuando teníamos 2 categorías, pero ¿y si tenemos 3 categorías o más? Pues vamos a verlo. ¿Qué estadístico de contraste paramétrico? Ojo, están preguntando por paramétrico, que ahí se me ha olvidado subrayarla, pero mucho ojo que esta palabra es clave. Contraste paramétrico. Utilizarías si quieres comparar el tiempo de duración de la lactancia materna y el nivel socioeconómico de las madres, bajo, medio, alto. Tenemos la palabra clave test paramétrico, tiempo de duración, que sería variable cuantitativa, y nivel socioeconómico, sería variable cualitativa. Y ya nos lo dan, que la variable cualitativa se divide en 3 grupos, bajo, medio, alto. Pues ahí la respuesta correcta es la única que no hemos visto todavía. ANOVA. Cuando tenemos una variable cuantitativa y otra variable cualitativa de 3 o más categorías, utilizamos la ANOVA como prueba paramétrica. Y como prueba no paramétrica, cuando se quiere estudiar si existe relación entre una variable cuantitativa en 3 grupos diferentes de individuos, ¿qué test no paramétrico se debería utilizar? Están pidiendo test no paramétrico, así que de entrada la B, la ANOVA, la descartamos, la D, la TestStudent, también la descartamos. Y está hablando de 3 grupos diferentes. 3 grupos diferentes es Kruskal-Wallis. Aquí completábamos la tabla. Como veíamos, el test paramétrico que usamos para 3 categorías o más sería ANOVA, el test no paramétrico cuando tenemos 3 muestras o más con datos independientes sería Kruskal-Wallis, y cuando tenemos 3 muestras o más con datos relacionados, el test que usaríamos sería el test de Friedman. Así que ya teniendo la tabla súper completa, ¿qué test estadístico se utiliza para comparar 2 medias? Respuesta correcta C. Prueba TestStudent. Y antes de despedirme te dejo con las palabras clave principales de cada uno de los test estadísticos. No te olvides suscribirte para no perderte ninguno de los vídeos que vamos a ir sacando. Espero que te haya servido de ayuda. Suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.